El 29 de octubre de 2025, el cometa 3I Atlas alcanzó el perihelio y sorprendió a la comunidad científica. En lugar del brillo rojizo típico de los cometas, explotó en un intenso resplandor azul, como si emitiera más calor que la propia superficie del Sol. Los coronógrafos solares confirmaron el fenómeno, que desafió las leyes conocidas de la física y planteó una pregunta sin precedentes. ¿Estábamos presenciando un nuevo tipo de materia o incluso una tecnología desconocida? El misterio comenzó días antes, el 21 de octubre, cuando el objeto entró en conjunción y desapareció tras el disco solar, volviéndose invisible para todos los telescopios terrestres. Durante este periodo crítico, el seguimiento estuvo a cargo de 3 observatorios espaciales. SOHO, ubicado en el punto L1 del eje Sol-Tierra. Stereo A, con una avanzada visión lateral a unos 20 por delante de la Tierra. Y GOES-19, equipado con el coronógrafo CCOR-1, capaz de registrar imágenes multiespectrales a alta frecuencia. Cada instrumento contribuyó de forma única. SOHO capturó la evolución de la envoltura cometaria en luz blanca y polarización. Stereo A proporcionó el ángulo complementario, asegurando un seguimiento continuo incluso cuando el objeto desaparecía tras el Sol. Y GOES-19 registró sutiles variaciones en brillo y forma durante el perihelio. Desde el 21 de octubre hasta principios de noviembre, estos 3 satélites mantuvieron una cobertura sincronizada y casi ininterrumpida, reduciendo las lagunas de datos a tan solo unas horas. Y fue durante este intervalo cuando sucedió lo imposible. El Atlas 3I se tornó azul. El conjunto de datos resultante proporcionó un registro continuo del comportamiento del Atlas 3I durante su fase más inaccesible. Desde esta perspectiva, fija en el espacio y el tiempo, triangulada por 3 centinelas solares, comenzó a desvelarse la historia de la anomalía del perihelio. Ningún cometa ni asteroide natural del sistema solar interior ha mostrado jamás una emisión predominantemente azul tan cerca del Sol. Para comprender el porqué, es necesario considerar la física que rige cómo los objetos absorben y emiten luz. El color de la radiación térmica depende de la temperatura. Según la ley de Wien, cuanto más caliente está el objeto, menor es la longitud de onda a la que emite su máxima luminosidad. En los cuerpos conocidos, planetas, lunas e incluso cometas activos, el brillo térmico más intenso se encuentra en el infrarrojo. La superficie del Sol, a unos 5800 Kelvin, alcanza su máximo brillo en el espectro visible, cerca del amarillo. Para que un objeto parezca azul debido a su propio calor, su temperatura tendría que superar los 6000 Kelvin, algo muy superior a cualquier registro en cometas o asteroides. El Atlas 3I alcanzó el perihelio a 1,36 unidades astronómicas del Sol, justo dentro de la órbita de Marte. A esa distancia, la constante solar es de aproximadamente 770 vatios por metro cuadrado, la energía máxima disponible para calentar cualquier superficie pasiva, ya sea oscura, reflectante o de composición exótica. Aunque toda esa luz fuera absorbida y reemitida instantáneamente, la temperatura de equilibrio de un núcleo cometario o un grano de polvo se mantendría muy por debajo de los 500 Kelvin, apenas suficiente para hervir agua y lejos de producir un cambio en el color de la luz hacia el azul. Los modelos estándar predicen un brillo rojizo, ya que el polvo y el gas dispersan la luz solar y emiten el calor absorbido principalmente en el infrarrojo. Longitudes de onda azules, con un pico de emisión cerca de los 450 nanómetros. Según la teoría del cuerpo negro, alcanzar ese color requeriría una temperatura comparable a la de la fotosfera solar. Ningún cometa conocido, independientemente de su órbita o composición, ha alcanzado jamás ese régimen. Incluso los cometas más activos de la nube de Oort,
que brillan intensamente al acercarse al Sol, se mantienen cientos de grados más fríos y presentan espectros moldeados por la luz solar reflejada y las emisiones discretas de gases como el cianógeno y el carbono diatómico. Los intentos de explicar la emisión azul mediante mecanismos convencionales, como el calentamiento por choque, el impacto de meteoroides o reacciones químicas poco comunes, no se sostienen. Si bien es cierto que algunos puntos calientes localizados podrían alcanzar altas temperaturas durante breves periodos, no hay evidencia de un calentamiento generalizado y sostenido capaz de generar una envoltura azul dominante de cientos de miles de kilómetros de extensión. Los datos tampoco muestran el exceso de radiación infrarroja que tal evento debería producir. La ausencia de estas señales, junto con la magnitud de la emisión azul, descarta los procesos térmicos pasivos como origen. Esto plantea un problema fundamental. Según las leyes conocidas de la física, ningún cuerpo inerte a 1,36 UA, que solo recibe energía solar, debería emitir luz azul intensa. El presupuesto térmico es simplemente insuficiente y las temperaturas necesarias están fuera de nuestro alcance. Cualquier explicación debe respetar esta limitación antes de considerar hipótesis más exóticas. El color azul en el perihelio no solo es sorprendente, sino físicamente extraordinario, lo que exige un análisis profundo de lo que podría llevar a un objeto interestelar a desafiar los límites térmicos conocidos. Las imágenes de agosto del Atlas 3I mostraron una escena familiar, una tenue cápsula verdosa que se extendía decenas de miles de kilómetros desde el núcleo. Esta coloración, común en los cometas, proviene del carbono diatómico y el cianógeno, moléculas que fluorescen bajo la luz solar, tiñendo la coma de verde a medida que el objeto libera gas y polvo. Los registros fotométricos de SOHO, Estéreo A y GOES 19 confirmaron esta base inicial. Pero a finales de octubre, el perfil del objeto comenzó a cambiar de maneras que ningún modelo cometario podría haber predicho. El 29 de octubre, en el perihelio, el espectro sufrió una transformación repentina y drástica. La fotometría calibrada de los tres coronógrafos, cotejada entre sí y con datos históricos, mostró la desaparición de la emisión verde, reemplazada por un azul profundo de banda ancha. El cambio fue significativo. El pico de emisión se desplazó a unos 450 nanómetros, una longitud de onda asociada a objetos miles de grados más calientes que cualquier cometa conocido. La cadena de datos fue robusta, con sincronización temporal y calibraciones independientes, lo que descartó errores instrumentales o contaminación por radiación solar de fondo. En ese mismo instante, se hizo evidente una segunda anomalía. La envoltura luminosa alrededor de 3I Atlas se expandió, alcanzando casi 300.000 kilómetros de diámetro, aproximadamente una cuarta parte del diámetro del Sol. Esta envoltura no era una neblina difusa, sino una capa bien definida, más brillante y cohesiva que cualquier otra observada hasta entonces en cometas de la nube de Oort, incluso durante sus erupciones más violentas. El ritmo de aumento de brillo, medido en los días previos y posteriores al perihelio, superó con creces los modelos estándar. En lugar de seguir la curva esperada, un aumento gradual de brillo antes del perihelio y una disminución posterior, el cometa 3I Atlas experimentó un rápido incremento de luminosidad, alcanzando un máximo comparable al de cometas mucho más grandes y masivos. Los equipos instrumentales siguieron el crecimiento de la envoltura hasta que, en agosto, se produjo un evento puntual, en el que las tres plataformas detectaron un repentino aumento en las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Esta breve pero intensa columna coincidió con los primeros indicios del cambio de color. La señal gaseosa desapareció en pocos días, pero la envoltura en expansión y la emisión azul
continuaron intensificándose a medida que se acercaba el perihelio. Los intentos de modelar la curva de luz con mecanismos conocidos, sublimación, fragmentación o ráfagas de energía, no lograron reproducir ni el brillo observado ni la escala de la envoltura. El balance térmico a 1,36 UA simplemente no permite tal nivel de actividad, especialmente en el rango azul. La contradicción directa entre la observación y el modelo dejó poco margen para las explicaciones convencionales. Las evidencias, recopiladas por 3 instrumentos independientes, apuntan a un proceso que va más allá del calentamiento solar y la física cometaria convencional. La transición del verde al azul, el crecimiento explosivo de la envoltura luminosa y el aumento no lineal del brillo desafían todas las expectativas. Para los astrónomos acostumbrados a la predecible coreografía de los cometas, los datos del Atlas 3C no solo resultaron sorprendentes, sino que también generaron una profunda inquietud. Y el catálogo de anomalías no había hecho más que empezar. El inventario completo de irregularidades en el Atlas 3I comienza con su trayectoria. El objeto entró en el sistema solar con una inclinación inferior a 5 grados respecto al plano de la eclíptica, una orientación tan plana que desafía toda probabilidad para un visitante interestelar. La mayoría de los objetos provenientes de fuera del alcance del sistema solar atraviesan el plano orbital con ángulos pronunciados, reflejando la inclinación aleatoria de sus sistemas progenitores. Sin embargo, el satélite 3I Atlas cruzó el plano orbital de los planetas casi exactamente, una desviación estadística que llamó de inmediato la atención de los expertos en dinámica orbital. La siguiente anomalía se manifestaría en el comportamiento del material expulsado por el objeto. La actividad cometaria estándar, impulsada por el calentamiento solar del núcleo, provoca que los gases y el polvo fluyan alejándose del Sol, formando largas colas orientadas en la dirección opuesta. En contraste, las imágenes coronográficas captaron episodios repetidos de material expulsado hacia el Sol, directamente hacia su resplandor. Esta inversión no solo es rara, sino que es fundamentalmente incompatible con la física de la sublimación de volátiles y la presión del viento solar. Ningún cometa conocido en la historia registrada ha mostrado eyecciones persistentes dirigidas hacia el Sol, a esta escala ni a esta distancia. El análisis espectroscópico ha profundizado aún más el misterio. En diversas plataformas de observación, la proporción de níquel a hierro en el material eyectado resultó ser extraordinariamente alta. En los cometas típicos del sistema solar, el hierro es el elemento predominante, lo que refleja la química primitiva de la nebulosa solar. En este caso, el níquel apareció en igual o incluso mayor cantidad que el hierro, una característica más propia de aleaciones metálicas artificiales que de rocas naturales o hielo. Los laboratorios responsables de las mediciones revisaron repetidamente los archivos de calibración y los registros de la cadena de custodia, pero el resultado se mantuvo constante. El polvo del Atlas 3I es químicamente distinto, con una huella metálica difícil de clasificar. La trayectoria de entrada del objeto reveló otra intrigante coincidencia. Al trazarla en el cielo, su aproximación se alinea con una estrecha franja de la constelación de Sagitario, cerca de las coordenadas de la señal WOW de 1977, una ráfaga de radio única que ha alimentado las especulaciones sobre SETI durante décadas. Aunque la mayoría de los astrónomos advierten sobre la sobreinterpretación de esta superposición, la coincidencia espacial no pasó desapercibida en el registro de anomalías. Los análisis de composición, tanto fotométricos como basados en estimaciones de masa, revelaron otra desviación importante. El agua, dominante en casi todos los cometas, representa solo alrededor del 4% del contenido volátil del Atlas 3I. En comparación, los cometas típicos contienen entre un 80% y un 90% de agua. El resto, en este caso,
Se compone principalmente de monóxido de carbono y dióxido de carbono, además de otros volátiles poco comunes, una mezcla inusual para cualquier cuerpo conocido del sistema solar. Cada uno de estos hallazgos, trayectoria de baja inclinación, eyección dirigida hacia el Sol, alta proporción de níquel a hierro, alineación con la señal WOW y baja presencia de agua, constituye una anomalía independiente y verificada. Ninguno, por sí solo, es concluyente, pero en conjunto conforman un registro de irregularidades que desafía los límites de la física cometaria natural. Las pruebas fueron catalogadas, cotejadas y preparadas para el siguiente paso: una auditoría rigurosa de la integridad de los datos y una búsqueda de posibles errores sistemáticos antes de llegar a conclusiones definitivas. El astrofísico Avi Loeb, de Harvard, conocido por su método de evaluación. Loeb, un estudio de anomalías cósmicas ponderado por riesgo, añadió el evento del perihelio del Atlas 3i como el 10º elemento de su catálogo en curso. Tras revisar los datos de emisión azul y el registro completo de anomalías, Loeb ajustó su estimación a un origen tecnológico ligeramente superior a 4 en 10, el más alto jamás atribuido a un visitante interestelar, aunque todavía lejos de la confirmación. Señala que si se confirma que el corrimiento al azul es una emisión intrínseca, no causada por artefactos de sensores o solares, excedería los límites conocidos de la física cometaria. Para Loeb y un número creciente de investigadores, el patrón de irregularidades, entrada con poca inclinación, eyección solar, firmas metálicas inusuales, justifica un debate abierto y probabilístico sobre todas las posibilidades, incluida la gestión térmica o energética artificial. Sin embargo, el debate sobre la interpretación viene acompañado de tensiones en cuanto al acceso a los datos. El 2 de octubre de 2025, el sensor Sigma-IR del GOES-19 capturó un conjunto de imágenes multiespectrales de alta resolución cuando el Atlas 3i se acercaba al perihelio. Estos datos, con una resolución efectiva de hasta 1,2 segundos de arco y una cobertura de 12 bandas espectrales, fueron clasificados de inmediato. Las agencias de inteligencia expresaron su preocupación por la calibración de los sensores y los métodos técnicos nacionales, mientras que los defensores de la ciencia argumentaron que solo un análisis abierto e independiente podría determinar la verdadera naturaleza de la emisión azul. La representante Elaine McAdams, miembro del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lidera el movimiento para la desclasificación, planteando el caso como una prueba de la confianza pública en la ciencia. Mientras tanto, al margen de los canales oficiales, astrónomos aficionados y científicos ciudadanos han estado recopilando observaciones a través del Centro de Planetas Menores y redes informales, sin coordinación central ni supervisión institucional. Sus contribuciones, aunque descentralizadas, refuerzan la necesidad de transparencia y verificación independiente. Mientras la comunidad científica sopesa las probabilidades y el público exige acceso, el punto muerto entre el secretismo y el escrutinio se ha convertido en una parte integral de la historia del Atlas 3i, tan relevante como el propio comportamiento inexplicable del objeto. Actualmente, 3 hipótesis principales definen la controversia en torno al Atlas 3i. La primera propone un proceso natural aún desconocido, tal vez una nueva clase de sustancias volátiles o una reacción fotoquímica inesperada podrían explicar el brillo azul y la actividad inusual observada. La segunda hipótesis sugiere que el Atlas 3i es simplemente una rareza estadística, un caso atípico natural, cuyas peculiaridades no requieren nuevas leyes físicas para ser comprendidas. La tercera hipótesis, previamente rechazada y ahora reevaluada, apunta a un posible origen tecnológico, considerando la presencia de materiales artificiales.
la gestión activa del calor o incluso la emisión deliberada de energía. Para investigar estas posibilidades, los astrónomos han definido criterios rigurosos y verificables que guiarán la próxima campaña de observación. El 19 de diciembre de 2025, cuando el Atlas 3I se acerque a la Tierra, el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Hubble realizarán observaciones simultáneas de alta precisión, buscando respuestas definitivas al enigma. La misión coordinada recopilará 4 tipos principales de datos: espectros con una alta relación, señal, ruido, que abarcan desde el ultravioleta hasta el infrarrojo medio, en busca de líneas de emisión estructuradas o inclinaciones anómalas; polarimetría de imágenes, destinada a medir ángulos y grados de polarización en la coma, un paso esencial para distinguir el polvo exótico de posibles superficies artificiales; astrometría de precisión, para rastrear cualquier movimiento no gravitacional o controlado; y mapeo del infrarrojo medio, destinado a detectar firmas térmicas que no pueden explicarse únicamente por la luz solar. Los resultados decisivos dependerán de la combinación de estos indicadores: señales de radio organizadas, un claro exceso de infrarrojos o cambios abruptos y no aleatorios en la trayectoria respaldarían una hipótesis tecnológica, mientras que bandas espectrales naturales, una polarización compatible con polvo plausible y la ausencia de exceso de infrarrojos favorecerían un origen natural. Por primera vez, científicos ciudadanos de todo el mundo participarán junto a equipos profesionales, compartiendo datos fotométricos, astrométricos y de radio en tiempo real. Los próximos meses revelarán si el Atlas 3I obligará a reescribir la ciencia cometaria o se convertirá en el primer objeto interestelar en proporcionar evidencia comprobable de origen artificial. El 29 de octubre de 2025, 3 observatorios solares independientes, SOHO, Stereo A y GOES 19, registraron a 3 I Atlas brillando intensamente en azul en el perihelio, algo nunca antes documentado en ningún cuerpo natural a esa distancia del Sol. Su cambio de color, su envoltura luminosa de 300.000 kilómetros y su proporción de níquel a hierro sin precedentes desafían todos los modelos cometarios. Otras anomalías clave, como su bajo contenido de agua, 4%, y la eyección de material dirigida hacia el Sol, siguen sin explicación. Hasta la fecha, las imágenes de alta resolución del 2 de octubre permanecen clasificadas y no se ha detectado ninguna señal de radio estructurada ni ninguna señal de propulsión infrarroja. Con la próxima ventana de observación programada para el 19 de diciembre de 2025, utilizando el JWST y el Hubble, la pregunta central sigue siendo: ¿el Atlas 3I, una física natural desconocida, una rara anomalía estadística cósmica o evidencia de tecnología? La respuesta dependerá de los datos que aún están por llegar. Por ahora, 3I Atlas sigue siendo el objeto interestelar más anómalo jamás observado, redefiniendo la forma en que la comunidad científica se prepara para el próximo visitante de más allá de nuestro sistema solar.